Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a esta que es la videoconferencia Estrategias didácticas especializadas para la enseñanza de piano a los alumnos de nivel previo de la Unidad Académica de Artes UAS. Antes de comenzar, hablaré un poco sobre el doctor Jesús Vinaja Castillo. Él es docente de la Academia de Piano y coordinador de la misma en la Unidad Académica de Artes, programa Instrumento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es licenciado en Contaduría por la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Licenciado en Piano por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Magíster en Interpretación de Música Latinoamérica del siglo XX por la Universidad de Cuyo Mendoza en Argentina. Y permítanme mencionarles que él es egresado ya doctor en investigación y docencia por esta universidad, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Ha participado como ponente en el tercer Congreso Internacional CIMA y CIMA, la acción multidisciplinaria en la musicología. También ha desarrollado algunas investigaciones, entre otras cosas. Dejo por el momento aquí la explicación o resumen del currículum del doctor Jesús Vinaja para dar inicio a la videoconferencia. Puede continuar, doctor. Sí, buenas tardes. Pues entonces voy a presentar mi trabajo de investigación, pues dedicado pues a la enseñanza, a mejorar la enseñanza del piano a los alumnos de niveles previos de la Unidad Académica de Artes del UAS. Bueno, pues el trabajo de investigación cuenta con 5 capítulos. El primero, que denominado La racionalidad del objeto de investigación, pues trata pues precisamente de pues la razón de ser de este trabajo. Viene pues, los objetivos, las preguntas de investigación, la hipótesis. Pues más que nada este trabajo pues surge de pues el interés de la necesidad pues de mejorar las prácticas educativas que se realizan a los alumnos de niveles previos de la Unidad Académica de Artes, de mejorar la forma de trabajar más focalizada en sus formas de aprender. El capítulo 2 pues trabajamos con una serie de documentos que no solamente tengan que estar dedicados a la música, el piano, la didáctica de la música, sino también que sea un corpus de trabajos que tengan que ver con pues, las nuevas teorías sobre la inteligencia, los estilos de aprendizaje y pues las estrategias que fueron empleadas con los alumnos objeto de investigación. En el capítulo 3, pues, se manejó, pues, todo lo que tiene que ver con los sujetos que fueron objeto de estudio, sus características, los instrumentos que se utilizaron para recolectar la información y la forma en que se realizó, pues, se organizó pues el trabajo. En el capítulo 4 pues ya tenemos entonces así la interpretación, el vaciado de resultados, que fue lo que sucedió, y en el capítulo 5 pues tenemos una serie de conclusiones o sugerencias y propuestas después de realizar la investigación. Bueno, como dije en el capítulo 1, pues la racionalidad del objeto de investigación, pues se planteó una pregunta de investigación: aplicar estrategias didácticas especializadas a los alumnos de piano de nivel previo de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿mejorará su comprensión y resultados como intérpretes de la música? Esto dio como resultado pues una hipótesis: si se aplican estrategias didácticas especializadas a los alumnos de piano de nivel previo de la Unidad Académica de Artes de la UAS, pues mejorará su comprensión y resultados como intérpretes de la música, teniendo pues como variable entonces independiente estrategias didácticas especializadas, y la variable dependiente pues mejorar la comprensión y resultados como intérpretes de la música. Pues entonces el interés pues de este tema pues surgió pues, como decía, de la necesidad de ampliar y variar las formas de enseñanza en las clases de piano,
considerando que pues en pleno siglo XXI pues ya se ha descubierto, se han hecho muchos avances donde se determina pues que cada individuo, cada persona pues aprende de diferente manera. Entonces, es por eso que es importante primero indagar los estilos de aprendizaje de cada uno de los discentes, de los alumnos en cuestión, para aplicar estrategias didácticas pues, que sean más apropiadas a su forma singular de aprendizaje. Esto pues tiene pues la intención pues de mejorar pues los resultados en el estudio, la práctica y ejecución del piano de dichos alumnos de niveles previos de la UAS. Esto, bueno, la Unidad Académica de Artes es una institución líder, pues, en lo que es la enseñanza de piano aquí en Zacatecas. Y, pues, se encuentra que tenemos alumnos, pues, que han sido, pues, destacados, que han ido evolucionando regularmente muy, muy bien. Pero hay otros alumnos que han requerido o que no evolucionan de la misma manera. Entonces, muchas veces esto se debe pues, a la forma en que se les educa, no todos aprenden de la misma manera y es por eso que pues, este tipo de trabajo ayuda pues, a que mejoren pues, los resultados. Bueno, en la presente investigación, pues, se cuenta con estrategias didácticas elaboradas por el autor de la investigación, así como que se recuperan otras de distintos especialistas en la materia. En el trabajo, pues, se analizaron 7 alumnos en el semestre agosto-diciembre de 2017 y el semestre enero-junio 2018. Los resultados se obtuvieron bajo el paradigma cuantitativo en la variante cuasi experimental de tipo longitudinal, modelo de 2 paneles, la cual contempla pues una medición inicial y una medición final. Los instrumentos de recolección de datos pues fueron cuestionarios designados a los alumnos que tienen que ver con los modelos de estilos de aprendizaje que se utilizaron y observaciones de su desempeño en clase. Ante esto, pues se cree que habrá algunos docentes de piano, como aconteció al creador de este documento, que pueden ser especialistas en el campo de la interpretación y teoría musical. Sin embargo, en general su formación no ha sido especializada en el campo de la pedagogía y la psicología. Esto se debe a que, pues, regularmente muchos de los profesores, salvo excepciones contadas, pues son pianistas, son especialistas en la ejecución del instrumento, de la teoría musical, pero su formación pues no ha estado orientada hacia la pedagogía y la psicología, pues elementales para realizar una mejor práctica docente. Entre los alcances y limitaciones del trabajo, bueno, se puede comentar que pues, los sujetos de estudio son alumnos del investigador a cargo de este trabajo y no de otros profesores de la Unidad Académica de Artes de la UAS. La razón de esta acotación es que pues, existe cierto celo profesional en algunos docentes de piano cuando se trata de observar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus discípulos, así como de aplicar estrategias didácticas innovadoras o experimentales, lo cual podría evitar llevar a buen término la investigación. Esta es la razón de que se trabajó pues únicamente con los alumnos del investigador, debido a que se les tenía más continuamente y pues no habría ningún obstáculo para realizar este trabajo con ellos. Bueno, en el capítulo 2, el marco teórico, pues se consideró, bueno, pues un docente de piano, pues no solo requiere conocer lo referente a la teoría musical, la técnica de interpretación pianística, sino que también debe de saber de las nuevas teorías sobre el aprendizaje, la psicología, la pedagogía, así como investigaciones que relacionan estas disciplinas con la música y la enseñanza del piano. Es así que pues se planteó pues revisar tesis, libros y videos sobre los temas siguientes. Se clasificaron en dos
grandes grupos. La clasificación A, pues tiene que ver todas las investigaciones realizadas sobre música, piano y enseñanza del aprendizaje y su enseñanza, pues aprendizaje, como son textos dedicados al músico en general, textos enfocados en la pedagogía del piano, historiográficos, referencias a especialistas, a grandes pianistas destacados que pues dan recomendaciones de lo que ellos les ha funcionado para llegar a ser pues grandes pianistas, lo que son las estrategias didácticas innovadoras y textos sobre la técnica del piano, que pues bueno, la técnica del piano pues no es propiamente lo que es la música, pero pues la técnica para un pianista pues es base para precisamente desarrollar una buena ejecución. Entonces pues se planteó revisar este corpus de trabajos y por el otro lado, en la clasificación B, pues vemos documentos sobre teorías del aprendizaje, la inteligencia, estrategias didácticas empleadas en esta indagación. Entonces, pues se ven textos sobre la inteligencia y la emoción, sobre las emociones del músico, sobre estilos de aprendizaje, de donde emergieron pues los modelos utilizados pues para recabar pues el estilo de aprendizaje de cada uno de los sujetos en estudio. Se revisó pues también las teorías de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, donde pues la música ocupa pues un lugar ya como inteligencia y no como habilidad como se había considerado en otro tiempo. Y bueno, pues sobre tácticas y estrategias empleadas en esta investigación. A los alumnos se les aplicaron pues 9 estrategias didácticas. Las primeras 2 surgen de el especialista, el pianista, investigador y docente Jorge Suárez. Él tiene unos documentos que profundizan mucho en el sistema, en el análisis y son muy buenos para utilizarlos para un ejecutante, para un estudiante. El primero pues se llama análisis integral para determinar los puntos de tensión máxima, otros eventos excepcionales de la dinámica y la lógica generales. Y su texto se llama Leer entre notas musicales. Así, analogía de un texto en español o en otro idioma, pues se trata de ver más allá de los símbolos, ¿no? Es profundizar, es un análisis, como dice, integral, donde pues no solamente se hace el análisis tradicional, donde se ve la armonía, la melodía, el ritmo, sino también se detectan pues los clímax a nivel de sección, la dinámica y la lógica, pues cuestiones que ayudan mucho a profundizar a los estudiantes para poder profundizar y entender mejor una partitura. El otro se llama Sistema en el Aprendizaje Musical. Este está basado pues en las propuestas también del doctor Jorge Suárez. Aquí lo que se trata es de enseñar a los alumnos a sistematizar el aprendizaje, a buscar la manera de ordenar, porque regularmente los alumnos pues tienen métodos, sobre todo los iniciales, tienen métodos primitivos de trabajo, donde pues trabajan muchas repeticiones, notas sueltas, pues una lectura no siempre muy correcta, que pues trae como consecuencia pues inseguridad y no una buena solución. Entonces, en este trabajo pues se enseña cómo seccionar la pieza, buscar los lugares más complicados, de mayor dificultad a menor dificultad, de atrás para adelante, se manejan una serie de pasos para trabajar los pasajes que implican pues desde tener una actitud relajada, como una respiración profunda, pensar los pasajes, preparar la posición, etcétera. Entonces, da toda una serie de pasos que ayudan a que el alumno pues trabaje de una manera sistemática, como lo maneja el mismo texto, y no solamente así por intuición.
Por otro lado, se manejaron pues 3 estrategias para los alumnos que tienen que ver con desarrollar la expresión. Regularmente, pues cuando uno quiere expresar, a veces, pues socialmente las emociones no está siempre bien visto que se dejen salir, y a veces cuando se trata de la música donde sí se tienen que dejar salir, a veces es complicado para algunos dejarse ir. Entonces, este tipo de estrategias que manejan la analogía para precisamente sacar la expresión. El primero se llama caracterizar una obra pianística con la teoría de los colores, de los colores de Kandinsky. Vasily Kandinsky fue un pintor ruso que tenía una concepción del color en 2 antimonias, una que tenía que ver con la claridad y la oscuridad, y la otra con la calidez y la frialdad. Pero también además él tenía una concepción musical, una concepción sonora de los colores, como por ejemplo el amarillo, que lo consideraba un color que puede llegar a sonar como trompetas, o el rojo hasta tubas, y el azul, por ejemplo, que tenía una connotación más terrena, más fría, pues con el cello, es decir, una serie de ideas de que los colores sonaban así, que sus cuadros, pues también en cierto sentido, pues se llamaban así, composición o improvisación, como que mezclaba esta situación. Bueno, pues este tipo de colores se pueden utilizar para caracterizar las partes de una pieza, de acuerdo a la intensidad que tienen, pues los colores nos pueden ayudar. Si hay lugares donde se siente más intensidad, pues se puede recurrir al color amarillo, al color rojo, caracterizarlo. A lugares más tristes, más melancólicos, pues el azul o el verde, que es más triste, y esto ayuda mucho a conformar una idea de interpretación. Por otro lado, siguiendo con la analogía, pues se llama, lo otro es creación de una historia ficticia, elaborada a partir de imágenes que provoca el material sonoro de una obra en cuestión. Bueno, pues la música no tiene la misma capacidad que el idioma de explicar, de decir muchas cosas como palabras, pero sí tiene la capacidad de generar ciertos estados anímicos como furia, tristeza, alegría, y todo esto puede servir pues para que un intérprete pueda imaginar una obra, una idea, perdón, una historia ficticia que sea válida para él. Bueno, cada quien percibe la música de diferentes maneras. Claro, las imágenes que se podrían crear en una persona no son iguales a las otras, pero no se trata que sea iguales para todas, sino que la historia ficticia ayude al intérprete precisamente a elaborar una interpretación que le sirva a él, para poder expresar, para ser más expresivo. Entonces es otra analogía que ayuda pues a la expresión. Por último, pues dentro de las analogías está la de designar emociones a las diferentes secciones de una pieza. Esta es otra estrategia para favorecer la interpretación expresiva. Hablando de inteligencia emocional, pues es importante pues saber detectar las emociones, saber tener pues una definición de lo que son una emoción, cómo me siento, cómo todo, y esto también se puede llevar a una obra, cómo siento, qué emociones puedo yo caracterizar de las secciones de una pieza, lo cual me ayude pues a hacer una interpretación más expresiva. Entonces, esas son las 3 que tienen que manejar, se manejan con los alumnos, pues, para, ¿cómo se llama?, lograr mejor expresión. Por otro lado, está el principio 80-20, que pues, procede de un economista, Vilfredo Pareto, el cual planteó que para realizar una actividad, uno puede lograr hasta el 80% de resultados con solamente el 20% de esfuerzo. Si uno es capaz de detectar los puntos de inflexión, las cuestiones más trascendentales de algo, que nos puede llevar a lograr una meta de una manera más efectiva y con menos esfuerzo. Bueno, pues en una obra musical también se puede hacer esto. Por supuesto que en una obra musical cada una de las secciones es importante, pero pues
tomando en cuenta que hay lugares más complejos, lugares que se repiten y todo, pues uno puede ir detectando estos puntos, estas cuestiones que nos llevan a lograr la pieza de una manera más expedita y entonces pues esto ayuda a organizar y plantear cómo resolver una pieza. Entonces, ahí la utilidad de este principio. Por otro lado, otra de las estrategias se llama ejercitación mental para músicos. Bueno, esto procede del deporte. La ejercitación mental pues, se realiza en el deporte, sobre todo con los deportistas de alto rendimiento y que pues tienen ejercicios de repente muy complicados, pueden ser gimnastas o algún otro deportista, que repetir mucho un ejercicio pues los puede llevar a una lesión y a veces pues se les hace difícil lograr algún salto, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de reflexionar, de estudiar en la mente toda la serie de movimientos y de todo lo que tiene que ocurrir para realizar un ejercicio, lo cual nos ayude pues a solucionar lo que no hemos podido todavía solucionar con la parte física. Bueno, esto también se puede realizar con una partitura y una pieza y el piano, ¿no? O sea, es decir, nosotros estudiamos la pieza como es en el instrumento, se repasa y todo, pero la ejercitación mental complementa el trabajo que se realiza con el instrumento porque elimina el instrumento y al eliminar el instrumento, pues uno puede trabajar pues la memoria, puede trabajar la seguridad de los pasajes, puede sentir la espacialidad de un pasaje, la presión, recordar, pues se utiliza, es como un recuerdo de lo que ya se hizo físicamente, pero puede ayudar a solucionar cuestiones que aún no se han logrado con el trabajo directo con el instrumento. Entonces, es una estrategia muy interesante. Por otro lado, se manejan dos estrategias que tienen que ver con las cuestiones de la paz, de la relajación, de la cuestión de que el músico pues, se sienta en paz. Bueno, la música requiere una exposición ante los demás, entonces requiere el músico de tener una paz, una cierta relajación, pues para que no impida eso, que lleve a cabo bien su tarea. Por eso, pues se planteó el trabajo de la relajación como recurso para la buena concentración, la adecuada técnica y postura. Esto tiene que ver con utilizar una técnica, una herramienta que se llama mindfulness, el cual pues no tiene una traducción exacta al español, pero se traduce como atención plena al momento presente. Pues de lo que se trata aquí es de dejar de que haya un flujo de reflexiones sobre lo que fue o lo que va a ser y vivir, poner total atención a lo que está pasando en este momento presente, porque pues en el momento presente es cuando realmente yo puedo hacer las cosas, no cuando ya pasaron o cuando van a pasar. Entonces, aplicando esta técnica a la música, pues se trata de que el músico realmente, el alumno, pues realmente se concentre en cuestiones que tienen que ver con la melodía, como los pasajes, como todo lo que tiene que ver con el disfrutar el trabajo de tocar y no estar pues con algunas presiones como pues, el miedo al público, al escenario. Y bueno, pues tiene su forma de trabajar el mindfulness, pues se le pone un poquito de mindfulness antes de empezar a trabajar, por ejemplo, a estudiar, y dentro de la práctica, si en un momento empieza a ver otra vez estas sensaciones de cierta ansiedad y todo, pues trabaja un poquito más para poder mantener siempre una adecuada paz y trabajo al momento de estudiar, interpretar, ejecutar. Por otro lado, se maneja otra que tiene que ver con el humor en clase. Bueno, se maneja que el profesor pues maneje una actitud de que no todo tiene que ser tan serio, no todo tiene que ser tan duro, sino manejar pues algún trabajo amable, algunas palabras que hagan que el alumno pues se sienta más en confianza, pero a su vez también que el alumno maneje su trabajo dentro de la práctica del instrumento con cierto humor, con ciertas ideas que permitan que pues trabaje con mayor serenidad, mayor alegría, porque no todo tiene que ser tan duro, tan serio.
Bueno, esas son las estrategias que manejaron a los alumnos. Pasando al capítulo 3, la metodología, pues aquí entonces se trató de exponer quiénes fueron los sujetos de estudio, sus principales características, pues, la edad, el sexo, la escolaridad, el nivel socioeconómico, la inteligencia. Además, pues también se manejó pues cuáles son los fundamentos pues de los instrumentos de recolección de datos, también pues cómo se calificaron los resultados, cuál es el proceso que se siguió para realizar las preguntas a los estudiantes y los medios a través de los cuales se analizó la información. Bueno, pues los sujetos participantes pues son alumnos de niveles previos. Estos son alumnos, bueno, hay que decir primero que la Unidad Académica de Artes tuvo que asumir la educación de los estudiantes desde niveles incluso inicial, que pueden ser hasta infantil. Después vienen los niveles previos, que son alumnos de secundaria o preparatoria entre 12 y 18 años, y después, pues ahora sí, el nivel licenciatura. Esto se debe a que el sistema mexicano de educación, pues maneja las artes, sí, pero de una manera muy discreta, que no plantea pues suficiente trabajo para que alguien pues pueda tener una formación anterior a cursar una licenciatura lo suficientemente sólida para que pueda tener crecimiento como intérprete y todo. Entonces, la Unidad Académica de Artes eh, asumió pues la formación desde nivel inicial, nivel medio, hasta la formación de licenciatura. Entonces, a los alumnos que se encuentran en niveles previos, pues son los están en edades de 12 a 18 años, están cursando en el sistema educativo mexicano, secundaria y preparatoria, pues son los alumnos de niveles previos. Bueno, como decía, bueno, el objetivo es contar con una formación previa que en conocimientos y habilidades musicales necesarias pues, para que se conviertan en profesionales de la música. Bueno, en la Unidad Académica de Artes, en el momento de la investigación, pues se contó con alumnos de niveles previos, 68 alumnos, y de estos, pues se planteó realizar una muestra de acuerdo a la fórmula de Murray and Larry, pues se determinó que era pues 5 personas las adecuadas. Como conclusión se consideró que para una población total de 68 personas, un nivel de confianza del 75%, un margen de error del 15% y una probabilidad de éxito y fracaso del 50%, el tamaño de la muestra o cantidad de personas, de acuerdo a Murray and Larry, debe de ser de 5, lo que equivale al 7.35%. Como la población es pequeña, el investigador decidió tomar una muestra de 7 personas, lo que equivale al 10.2% de la población total de alumnos de niveles previos. Para analizar pues lo que tiene que ver con sus nivel económico, pues se utilizó una tabla de AMAI, es un organismo latinoamericano que se encarga de pues, analizar los ingresos mensuales de las familias en el país. Y bueno, pues ahí se determinó que para una clase media alta, pues había un ingreso mínimo de 35,000 a 84,999 y clase media de 11,600 pesos a 34,999, que es lo que dio como resultado. Solamente tuvimos pues un alumno, el alumno 3, que tiene clase media alta y el resto pues todos fueron de clase media. Las edades pues rondan entre los 12 y los 15 años, excepto un alumno que tiene 22. Bueno, hay que decir que dentro de los alumnos de niveles previos, pues se consideran estos 12 a 18 años, pero hay otros alumnos que han entrado más grandes y que pues tienen las condiciones para estudiar música, y entonces esa es la razón por qué este alumno, que incluso pues hay que mencionar también que cursa la licenciatura en Derecho, cursaba la licenciatura en Derecho, también estaba pues estudiando música, por eso tiene una edad más alta de 22 años.
Pues el nivel de inteligencia de los alumnos pues es bueno porque pueden cumplir con pues, sus obligaciones en las otras escuelas, además de cursar satisfactoriamente sus semestres en la unidad académica de artes en piano. Bueno, los instrumentos de recolección de información, los estilos elegidos de aprendizaje, los modelos de estilos de aprendizaje son de dos tipos, basados en la experiencia, en este caso fue el modelo Kolb, y basados en los canales de percepción de la información. El modelo Kolb pues maneja pues que el aprendizaje pues se obtiene por medio de la experiencias que pueden ser abstractas o pueden ser directas. Las abstractas pues vienen de la reflexión y las directas pues como su nombre lo dice pues es por la experiencia propia. Y pues los otros dos, lo que es el modelo Felder-Silverman y PNL, pues están basados en los canales de percepción o la preferencia del sentido por el que se quiere recibir la información. Entonces, esos fueron los tres modelos de estilos de aprendizaje que se les aplicaron a los alumnos, los cuales se aplicaron en el lapso de 3 semanas, cada semana con un modelo. Bueno, también para medir las estrategias que se le aplicaron de aprendizaje, pues se utilizó las investigaciones de Ronald Schmeck de su inventario de procesos de aprendizaje. Bueno, se tomó la versión española de su inventario y de ahí el investigador pues desarrolló pues un cuestionario que se le aplicó a los alumnos, o sea, se hizo, pues, se creó un cuestionario específico, pues, para estos alumnos, el cual contiene 20 preguntas relativas a las 9 estrategias impartidas a los estudiantes en clase de piano, distribuidos en los campos de autoeficacia, organización, pensamiento y retención de datos, motivación, que tiene que ver con interés académico y esfuerzo, y autoestima. Para garantizar la validez de este instrumento que se creó, pues se solicitó la opinión de un experto en el área de investigación, la música y el piano. Bueno, como decía, para realizar la investigación, pues el investigador realizó al principio una observación inicial de cada uno de los estudiantes, de su desempeño en clases, con el objetivo de contar un diagnóstico antes de aplicar las estrategias didácticas de acuerdo a los estilos de aprendizaje. Se realizaron pues entonces preguntas. A continuación pues se realizó la aplicación de los 3 modelos de estilos de aprendizaje en un lapso, como decía, de 3 semanas. Los alumnos en clase lo contestaban, pues es un cuestionario que no tardan más allá de 15 minutos en contestar. Y pues se les dijo que pues no había respuestas correctas, que cualquiera de sus respuestas estaban bien y pues se garantizó la confidencialidad, perdón, de su identidad. Bueno, para analizar los datos se utilizó pues el software Excel 2016, un software muy noble que permite pues hacer tablas, análisis y gráficas para la mejor comprensión de los datos. Una vez obtenida la información de cada cuestionario, pues se calificaron los resultados, se concentró y analizó la información, lo cual permitió conocer la forma de aprendizaje, eligiéndose las estrategias apropiadas para cada individuo. Pasando al capítulo 4, que es la interpretación y descripción de resultados, pues se vio en el diagnóstico inicial pues que pues todos los alumnos, los 7 alumnos, cuentan con una buena coordinación motriz, musicalidad. No obstante, tienen un método primitivo de estudio, debido a que se dedican a tocar en el instrumento los pasajes de forma repetitiva, sin realizar análisis, para comprender el material musical, y por otro lado cuentan con tiempo limitado para el estudio de piano, puesto que estudian pues, ya sea la secundaria, la preparatoria. En el caso del estudiante 4, pues está terminando la carrera de Derecho. El alumno 1 tiene facilidad para aprender la música, en la ejecución pública tiene un temperamento estable, no obstante tarda en descifrar las partituras. También, dada su facilidad, no dedica suficiente tiempo a estudiar, lo que alarga el proceso de dominio en la ejecución de las piezas. El alumno 2
es aplicado en el estudio, pero en su práctica no suele haber análisis del texto musical en aspectos como dificultad, digitación, frases, segmentación, entre otros aspectos. El alumno 3 es un discente que tiene facultades para el aprendizaje como buen oído y coordinación motriz, aunque requiere más desarrollo en estos aspectos, en el solfeo, por ejemplo, y además requiere pues, diversificar pues, sus métodos de estudio. El alumno 4 cuenta con buenas aptitudes de aprendizaje pianístico, buen oído, musicalidad, coordinación motriz y manos grandes, pero también carece de procedimientos de trabajo variados. La alumna 5 tiene buen oído y coordinación motriz, también requiere mejorar en su nivel de lectura de la partitura, en el solfeo, y pues precisa ampliar su jornada de trabajo en la práctica del instrumento y diversificar sus métodos de estudio. La alumna 6 pues, tiene buenas facultades para el aprendizaje de la música, como buen oído, musicalidad, coordinación motriz. Por otro lado, también destaca su empeño y motivación. Dedica suficiente tiempo al estudio del piano y realiza una eficaz lectura de las piezas pianísticas. No obstante, requiere diversificar sus procedimientos de aprendizaje. El alumno 7 es constante y aplicado en clase, aunque puede ser sensible ante una corrección. Esto lo hace en ciertas ocasiones ofuscarse y resistirse a aceptar recomendaciones. Su método de estudio es primitivo, consiste en continuas repeticiones de secciones largas de la pieza y sin un objetivo concreto a conseguir, y pues necesita diversificar sus procedimientos de aprendizaje. Bueno, en cuanto a las respuestas a los cuestionarios de estilos de aprendizaje, vemos que en el modelo Felder y Silberman, en la dimensión activo y reflexivo, el estudiante 2 pues tiene una preferencia moderada hacia lo reflexivo, y los restantes 6 tienen equilibrio entre los dos extremos, así es de que pues en el activo pues les gusta tanto experimentar, llevar a la praxis como ser más interiores, más reflexivos. En el caso de la dimensión sensorial o intuitivo, los estudiantes 1 y 2 tienen preferencia moderada hacia el aprendizaje sensorial, y el alumno 3 es moderadamente tendiente a lo intuitivo. El resto, caso 4, 5, 6 y 7, pues están equilibrados en la dimensión. En el caso de la dimensión visual y verbal, 5 estudiantes son ligeramente tendientes al aprendizaje visual, 1 al 5, así es de que prefieren diagramas, prefieren esquemas o aprender por medio de lo que ven, y los alumnos 6 y 7 pues muestran equilibrio entre los dos extremos. En el caso de los alumnos dimensión secuencial global, los alumnos 1, 2, 3, 5 y 6 tienen, 1, 3, 5 y 6 tienen moderada y el 2 alta preferencia por el aprendizaje secuencial, es decir, les gusta aprender paso por paso, les gustan los ¿cómo se llama? Instructivos, lo que plantea, pues, cómo ir paso por paso haciendo las cosas. El estudiante 4 tiene moderada preferencia hacia el aprendizaje global y el sujeto número 7 tiene equilibrio en esta dimensión. En el caso del modelo CHAEA, después de aplicar el baremo, pues aquí la gráfica muestra, pues, cómo tenemos en el caso de los alumnos 4 y 7 una tendencia más hacia lo reflexivo. En el caso de los alumnos 2, 5 y 6, más hacia lo teórico. Y pues tenemos en el caso de los demás un poquito más de equilibrio pues entre las modalidades. En el caso del modelo PNL, observamos como la mayoría pues, son visuales, o más tendientes hacia lo visual, que es el 1, el 3, el 5 y el 7. Tenemos el caso de 2 que son más tendientes hacia lo auditivo, 4 y 6, y uno solo que tiene más tendencia hacia lo sinestésico, que es el 2. Bueno, para calificar el cuestionario de medición de estrategias didácticas, pues se realizó pues esta medición y pues tenían una escala Likert, pues las calificaciones pues eran totalmente de acuerdo, que se aprecia con amarillo, de acuerdo con azul, en desacuerdo con rojo y totalmente en desacuerdo, que era la opción D, que pues no hubo quien la eligiera. Por lo tanto, se ve que hay una buena calificación hacia las estrategias didácticas
utilizadas con los sujetos de estudio. Así, en esta tabla, pues se observa que la alumna 5, que fue quien calificó más bajo, pues tiene una calificación de 59, de un máximo de 80, por lo tanto es un 73.8% de calificación a las estrategias. Y el alumno 4, que fue el más alto, pues tiene una calificación de 77 y de 96.3% de la calificación máxima. En general, todos tienen una calificación buena de las estrategias que se les aplicaron. Bueno, pasando a las conclusiones, desde nuestra perspectiva, la educación musical pues requiere de mayor metodología desde el campo de la pedagogía para educar a los alumnos. En primer lugar, el profesor de piano se debe de reconocer, es ante todo un músico que se dedica a dar clases. Por ello, salvo algunas excepciones de personas que cuentan con formación en pedagogía, en los inicios de impartición de clases, este pianista educador solo cuenta con su estilo y prácticas propias de aprendizaje. Cada estudiante es diferente. Hay jóvenes muy despiertos que no necesitan más que una puntual orientación y encuentran sus propias soluciones, pero no son la mayoría. En general, los escolares requieren adquirir herramientas que les permitan encontrar caminos de solución. Los estudiantes examinados lograron mejoría para comprender las obras en estudio, práctica y aprendizaje, producto de la aplicación de estrategias didácticas vistas en clase de piano y de tomar en cuenta sus estilos de aprendizaje. Esto repercutió en su desempeño en los exámenes de audiciones. En el caso de un estudiante, participó en un concurso de piano. Este trabajo contribuye nutriendo las tácticas docentes que se pueden aplicar a los estudiantes de música. Los resultados de la investigación pues, son evidencia de que se le da solución al objetivo general de este trabajo, debido a la clara mejoría en los estudiantes objeto de estudio. La investigación pues también benefició al investigador, puesto que generó una mejoría en sus tácticas o estrategias didácticas, o sea, hubo necesidad de diversificarse, de buscar más formas de crear. La investigación satisface la premisa de que el conocimiento de los estilos de aprendizaje de cada estudiante permite implementar estrategias didácticas más apropiadas para cada discente. Así, los testimonios que se obtuvieron de los alumnos y la mejoría en sus resultados como exámenes, audiciones y la participación, por ejemplo, en el caso de la estudiante 6, que pues estuvo en el concurso nacional en el semestre de agosto-diciembre de 2017, Claudio Herrera en la ciudad de Durango, donde realizó pues una participación honrosa, producto del trabajo que se realizó. También otros estudiantes, los alumnos 3 y 5, han ido evolucionando poco a poco, primero porque su tiempo de estudio es de 5 semestres, pero sobre todo su nivel de estudio es menos intenso. En algún momento confesaron estudiar entre 30 minutos diarios, no obstante, es evidente que las estrategias proporcionadas en el aula les han ido arrojando resultados. En este mismo nivel inicial, pues se encuentra el estudiante número 2, quien se encuentra muy motivado, lo que ha influido positivamente en su desempeño. De forma inmediata aplica las estrategias que se le proporcionan y este semestre pues logró aprender 9 piezas que tocó de una forma muy satisfactoria en conciertos y exámenes. Los estudiantes números 1 y 7 tienen la característica de haber cursado el nivel infantil. En el caso del primero, pues se observan facultades óptimas para la música. En sus apariciones en el escenario ha mostrado temple, expresión, buena memoria. Incluso se ha comentado la posibilidad de que acuda a concursos. No obstante, requiere más compromiso en el estudio, aumentar el tiempo y constancia. Es posible que su edad de 13 años influya en que todavía no está convencido de realizar un mayor esfuerzo. En el caso del estudiante número 7, se observa también un cambio en los últimos tiempos. Siempre ha sido un alumno cumplido, sin embargo, parece haber bajado en esta etapa de adolescencia, 13 años. Su concentración parece estar distante, se encuentra un poco menos dispuesto a mayores retos en la música y es un poco renuente a experimentar otras posibilidades de estudio procedentes de las estrategias proporcionadas. Además, en determinado momento se siente abrumado por las labores de la secundaria, estudios en inglés, además de la escuela de música. Hay que decir que pues, todos los chicos, todos los alumnos que participaron están sobrecargados de otras actividades de sus escuelas.
Por último, el estudiante número 4 pues, se encuentra estudiando la licenciatura en Derecho. Esta particularidad lo hace un poco más complejo como estudiante. A su edad, 22 años, tiene la necesidad de emplearse, aunado a su ocupación en los trámites de la conclusión de la carrera. No obstante, es muy receptivo, se ha motivado mucho con las estrategias que se le sugirieron, logrando llevar sus piezas a buen nivel. Bueno, este punto se llama el antes y después de la implementación de las estrategias didácticas, los alumnos investigados. Pues bueno, según la constancia histórica del profesor que los conoce en años anteriores, antes de la implementación de la presente investigación, en sus primeros semestres los alumnos del investigador lograban interpretar obras de una dificultad mediana, en un lapso mayor de tiempo, con un nivel de comprensión de la obra no muy profundo. Ahora con las estrategias, bueno, pues aquí esta tabla muestra el antes y el ahora. Vemos pues que el alumno 1, por ejemplo, pues manejaba pequeño preludio de Johann Sebastian Bach, ahora está viendo Invención 8 a 2 voces, lo cual pues es una evolución. Antes trabajaba de las 20 piezas fáciles de Manuel M. Ponce, La Revolución, ahora está viendo Sonata en Re mayor de Haydn. Antes tocaba piezas así de folclore norteamericano, Chattanooga Chuchú, ahora está viendo valses de Chopin o el Jalisciense de Blas Galindo, obras ya más demandantes. Antes, por ejemplo, el alumno 2 veía un arreglo del concierto número 1 para piano de Tchaikovsky, ahora ve un adagio de Corelli, piezas de Thompson, por ejemplo, ahora estudios de Burgmüller. El alumno 3 antes veía, por ejemplo, Minuet en Sol de Ana Magdalena Bach, ahora ve una sonatina vienesa, antes veía arreglos de la Sinfonía 40 o el Cielito Lindo de las 20 piezas fáciles de Ponce, ahora está viendo pequeños preludios y un arreglo de jazz del tema de la película Pinocho. Y así, cada uno de ellos, por ejemplo, el no 4 veía el Opus 139 de Czerny, ahora Moszkowski Opus 72, ya estudios de concierto, o por ejemplo, antes pequeños preludios o sonatina. Ahora está viendo Claro de Luna de Chopin, de Debussy, La Niña de los Cabellos de Lino, o Invenciones a 3 voces de Johann Sebastian Bach. Y así cada uno de ellos ha ido evolucionando. Bueno, el maestro, además de conocer un amplio catálogo de procedimientos diseñados por reconocidos especialistas en el campo de la música a través del tiempo, para asimilar, estudiar e interpretar en el piano, también requiere diseñar un cúmulo de innovadoras y originales tácticas docentes propias, diseñadas según se requiera con cada estudiante. En las artes siempre ha existido la idea de que se nace para ser artista, que se tiene el don o no. En los casos de alumnos que no parecen progresar en la práctica e interpretación del piano, se debe en gran medida a los métodos de educación, es decir, si el docente se toma el trabajo de hablar y enseñar a cada estudiante desde la perspectiva de aprendizaje de este último o no. Educar a un estudiante con una perspectiva diferente de su forma de apropiarse del conocimiento tiene consecuencias no favorables en su evolución de aprendizaje. Por ello, se recomienda profundizar esta línea de investigación con el objetivo de demostrar que no existen discípulos con poco talento, sino que es trascendental la metodología de enseñanza especializada en el estilo de aprendizaje y, por supuesto, de parte del discente, es fundamental la motivación, perseverancia y esfuerzo para un aprendizaje óptimo. En suma, derribar definitivamente la idea de que no cualquiera puede ser un pianista exitoso. Muchas gracias. Hasta aquí la exposición. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores agradece enormemente al doctor Jesús Vinaja Castillo por la presentación de su tema, el cual estrategias didácticas especializadas para la enseñanza de piano a los alumnos de nivel previo de la Unidad Académica de Artes UAS, que fue proyecto por el cual obtuvo el grado de doctorado en investigación y docencia. Muchas gracias, doctor. Esperamos volverlo a tener presencia en alguna otra videoconferencia. Muchas gracias. Buenas tardes.